Damos inicio a la presente audiencia pública relativa al expediente número 2954-2025 TCE. Se va a hacer lectura del acta de la audiencia. Adelante. Buenos días, martes 25 de marzo del 2025, audiencia pública convocada por la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval e integrada por las señoras vocales Marisabel Jauregui Irriarte y Lupe Mariela Merino de la Torre. Expediente número 2954-2025 TCE. Recurso de apelación interpuesto por el consorcio Loreto Aqua, conformado por la empresa Navi Amazon SAC y el señor Miguel David Díaz Buendía, en el marco del concurso público número 05-2024-PNSR Primera Convocatoria, efectuado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, para la contratación del servicio de operación, mantenimiento de los módulos temporales implementados en las comunidades nativas Cuninico, Ollanta, Sucre, Nueva Fortuna y San Roque de los distritos de Urarinas, Nauta y Parinari en la provincia y departamento de Loreto. En representación del impugnante para realizar informe de hechos, se encuentra el señor Miguel David Díaz Buendía, identificado con DNI número 2012-1122, en representación del tercero administrado consorcio Opel Loreto, conformado por la empresa Grupo Cubas Proyecto SAC y el señor Juan Jesús Ocaña Aponte, para realizar informe legal el señor Luis Alberto Sánchez Maldonado, identificado con Colegio de Abogados de Tacna número 1505. Y para realizar informe de hechos, la señora Paola Lucía Paucar Rufrán, identificada con DNI número 61038514. Nota: se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 19 de marzo del 2025 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Señor Miguel Díaz Buendía, tiene el uso de la palabra. Cuenta con 10 minutos para el desarrollo de su informe. Adelante. Buenos días. Permítame, en primer lugar, presentar la diapositiva, por favor. Adelante con la presentación. Bueno, buenos días con todos. En este recurso de apelación interpuesto por mi representada, el consorcio Loreto Aqua, se interpone un recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro. Y nosotros tenemos 4 petitorios, que son los siguientes: la reevaluación del especialista técnico que hemos presentado nosotros, consorcio Loreto Aqua, la descalificación del consorcio Opel Loreto por la experiencia del postor, la descalificación del consorcio Opel Loreto por la experiencia del personal clave, y una vez resueltas las peticiones indicadas en los literales A, B y C, se otorgue la buena pro a mi representada en caso corresponda. Empezaré por exponiendo sobre la descalificación del consorcio Opel Loreto por la experiencia del postor. Bueno, el consorcio Opel Loreto ha presentado dentro de su oferta un contrato suscrito entre uno de sus consorciados, el señor Juan Jesús Ocaña, suscrito con el consorcio supervisor Capello, ¿no? En sus antecedentes indican que existe un contrato previo entre la Municipalidad Distrital de Capello con el consorcio supervisor Capello, ¿no? Integrado también por el señor Juan Jesús Ocaña y el señor Merrieta. El representante legal es el señor Ocaña. La facturación es del señor Ocaña. El plazo de ejecución de este contrato principal de supervisión es de 240 días. Sin embargo, en el contrato que ellos presentan, el plazo de ejecución es 301 días.
es bien atípico, presentan una sola valorización y también factura el señor Ocaña, ¿no? Es un subcontrato, a pesar de que no lo dice, es un subcontrato. En ese sentido, teniendo como fecha de firma del contrato principal el 3 de febrero, debería terminar el 5 de octubre. El contrato que ha presentado el postor Ope Loreto se firma el 20 de febrero y termina el 19 de diciembre. O sea, termina 2 meses y medio después del contrato principal de supervisión. Esta es la experiencia presentada por el consorcio Ope Loreto, ¿no? Esto es según la oferta que ha presentado. Este es el subcontrato de supervisión. En realidad es un subcontrato de supervisión, a pesar de que acá diga contrato de servicio de supervisión, consorcio supervisor Capello, ¿no? Conste por su presente documento, contrato de servicio de supervisión de la partida, planta de tratamiento, ¿no? Un contratante es consorcio supervisor Capello. ¿Quién firma? El señor Juan Jesús Ocaña Aponte. No pone su RUC, pero el operador tributario de ese contrato es el señor Juan Jesús Ocaña. O sea, a él se le tiene que remitir la factura. El contratado es el señor Juan Jesús Ocaña. Aquí claramente indica, ¿no? Antecedentes, el consorcio supervisor Capello se dedica a las actividades de supervisión. Indica que suscribe con fecha 3 de febrero, ha firmado con la Municipalidad Distrital de Capello para ejecutar el servicio de consultoría de supervisión. Y luego indica que va a realizar una subcontratación. Bueno, acá dice va a realizar la supervisión, por lo que requiere contratar los servicios de supervisión de obra de las partidas, ¿no? O sea, va a subcontratar unas partidas de una supervisión que el consorcio supervisor Capello ha contratado. El objeto del contrato, supervisor contrata, consorcio supervisor Capello contrata a Juan Jesús Ocaña Aponte para ejecutar el servicio de supervisión de las partidas. Este es el contrato principal de supervisión. También está en la oferta, ¿no? El contrato entre la Municipalidad Distrital de Capello, donde indica claramente que se está contratando al consorcio supervisor Capello, integrado por Juan Jesús Ocaña y Wesley Murrieta. Ya, este es el contrato de constitución de consorcio, ¿no? Aquí está, Juan Jesús Ocaña. El servicio es para la supervisión, ¿no? Denominación, consorcio de supervisión Capello. ¿Cuáles son las obligaciones de cada una de las partes? La ejecución contractual. O sea, tiene que hacer la supervisión el señor Juan Jesús Ocaña. Y el señor Wesley Murrieta también tiene que hacer la supervisión. El representante legal, Juan Jesús Ocaña. Contabilidad y tributación, el señor Juan Jesús Ocaña Ponte es quien debe de realizar la tributación. La conformidad de prestación que le dio la Municipalidad Distrital de Capello, acá indica claramente, Juan Jesús Ocaña, supervisión de obra, 70%. Wesley Murrieta, 30% supervisión de obra. Plazo de ejecución, 301 días. Este es el subcontrato de supervisión presentado. O sea, está realizándolo en más tiempo, ¿no? Plazo de ejecución es claramente una simulación contractual. Contrato principal de supervisión, 240 días calendario, ¿no? Pero ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué el consorcio Ope Loreto ha considerado 301 días? Fácil. Ellos han sumado los 240 días del plazo inicial, más la ampliación de plazo de 7 días, más la ampliación de plazo de 4 días, más la ampliación de plazo de 50 días, total 301 días, ¿no? Han tratado de hacer coincidir artificialmente con el plazo actualizado del contrato principal. Esas ampliaciones de plazo se dan al final de la contratación, ya cuando está terminándose, no al inicio. O sea, el 3 de febrero ellos no van a adivinar, no van a hacer grupos para poder ver que van a tener 3 ampliaciones de plazo a futuro, ¿no? Es algo bien ilógico y artificialmente, pues, es algo ficticio, es un subcontrato ficticio. El subcontrato de supervisión. La tributación, como lo dije anteriormente, ¿no? Por parte del contratado es Juan Jesús Ocaña. Por parte del supervisor Capello, acá indica, ¿no? El contratista es Juan Jesús Ocaña. Es una simulación contractual. ¿Por qué? Porque no era necesario que el consorcio supervisor Capello realice algún subcontrato de supervisión. ¿Por qué? Porque ya las obligaciones esenciales de la supervisión recaían directamente en cada uno de los consorciados. Mucho menos era necesario suscribir un contrato con el señor Juan Jesús Ocaña Ponte, dado que este es integrante del consorcio supervisor Capello y conforme al contrato de constitución de consorcio que vimos hace unos momentos, estaba obligado a ejecutar el 70% de la supervisión de la obra. ¿Qué he demostrado entonces? Que el subcontrato de supervisión
presentado por el consorcio Ópera Loreto fue elaborado de la manera deliberada, evidenciando una simulación contractual con la única finalidad de acreditar experiencia mínima exigida de 100.000 soles para el concurso público, ¿no? Hay un conflicto de intereses. Acá el señor Juan Jesús Ocaña es contratista con la Municipalidad Distrital de Capelo, porque es integrante del Consorcio Supervisor Capelo. Es representante común del Consorcio Supervisor Capelo. Es subcontratista de la Municipalidad Distrital de Capelo, al haber realizado un subcontrato con el Consorcio Supervisor Capelo. Emite la conformidad. Es operador tributario ante la Municipalidad Distrital de Capelo, o sea, factura a la Municipalidad de Capelo. Es receptor de los comprobantes para el Consorcio Supervisor Capelo y emite los comprobantes para el subcontrato del Consorcio Supervisor Capelo, ¿no? Eso es un imposible tributario. O sea, Juan Jesús Ocaña emite una factura como contratado al Consorcio Supervisor Capelo. ¿Y a quién le tiene que emitir? ¿A qué ROC? A él mismo. ¿Por qué? Porque él mismo es el operador tributario ante la Municipalidad de Capelo. Es un imposible. Aparte de eso, muy aparte de eso, hay incumplimientos de requisitos de subcontratación. Sumado al hecho de todo este subcontrato, la ley 3225 indica en el artículo 35 que el contratista puede subcontratar, sí, pero previa autorización de la entidad. Y algo más importante, no se puede subcontratar las prestaciones esenciales. El reglamento que dice que está prohibido cuando se trate de prestaciones esenciales. ¿Qué más dice? Que la entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa. Si no comunica su respuesta, ha sido rechazado. ¿Ha habido esto? No ha habido. Los incumplimientos identificados es la falta de autorización previa de la entidad, ¿no? Y la subcontratación de prestaciones esenciales del contrato. Este incumplimiento es un imposible. Es imposible que haya una autorización previa de la Municipalidad Distrital de Capelo, así de repente lo traiga. ¿Por qué? Porque no se puede subcontratar una prestación esencial. Si a mí me contratan como supervisor, yo no puedo contratar a otro para que supervise. Acá hay dos figuras, ¿no? Uno es el Consorcio Supervisor Capelo ante la Municipalidad Distrital de Capelo y otro es el señor Juan Jesús Ocaña. Son dos figuras diferentes, ¿no? Uno es el consorcio y el otro es el señor Ocaña. En referencia al contrato de supervisión, la supervisión de obra no puede ser subcontratada. Es una prestación principal del contrato original. Contraviene la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Prohíben la subcontratación de prestaciones esenciales. Acá hay una línea de tiempo. El plazo original empezaba para el contrato principal de supervisión del 8 de febrero, 240 días hasta el 5 de octubre. Lo mismo que vimos, ¿no? Y el contrato de supervisión empieza el 21 de febrero y termina el 19 de diciembre. O sea, es un tiempo más. Como lo vuelvo a decir, no sé cómo se habrá imaginado que va a tener a futuro 3 ampliaciones. Eso es imposible, ¿no? Tal como se muestra en el gráfico, se evidencia nuevamente la intencionalidad del consorcio Ópera Loreto de crear una simulación contractual, ya que no es posible que el plazo de subcontrato de supervisión sea mayor al del contrato principal, ¿no? En la fecha de suscripción del contrato, el 20 de febrero, el máximo plazo de ejecución posible habría sido 227 días calendarios, es decir, 240 días menos el tiempo transcurrido desde el inicio del contrato principal hasta la fecha de subcontrato. Sin embargo, el subcontrato establece un plazo de 301 días calendarios, ¿no? En este contexto, la Municipalidad Distrital de Capelo en ningún caso podría haber autorizado un subcontrato que finalizara 74 días después del plazo original del contrato principal de supervisión, ¿no? Esto refuerza aún más la imposibilidad de autorización previa por parte de la entidad y confirma la existencia de un contrato simulado. Y también hay un esquema de valorización incompatible. En el contrato de supervisión principal, como es en todas las supervisiones de obra en todo el Perú y de repente en todo el mundo, se establece un sistema de valorizaciones mensuales, lo que permite un control técnico y financiero de las obras de manera periódica. Sin embargo, en el subcontrato de supervisión, ¿qué es lo que dice? Que el contratista va a realizar una única valorización a la finalización de todos los trabajos. Después de 8 o 10 meses va a realizar su valorización. ¿Y en qué momento va a cobrar el contratista de obra? Eso es un imposible, ¿no? Acá hay un antecedente también, OCE, respecto a la opinión 048 de 2019. En ese entonces, se formuló la siguiente consulta, ¿no? Si el documento presentado por el postor ganador puede sustentar experiencia en un procedimiento de selección, teniendo en cuenta que la subcontratación no se realizó conforme a los requisitos establecidos en el artículo 146 del reglamento anterior, en este caso,
Tras el análisis respectivo, el OCE, a través de la Dirección Técnica Normativa, concluye que no resulta posible considerar aquella experiencia obtenida por un subcontrato vinculado a una contratación pública, si es que el mismo se ha suscrito contraviniendo las disposiciones de la normativa que le resulte aplicable, ¿no? En este caso ya correspondería en forma posterior que se informe también al Tribunal de Contrataciones a efectos de que ponga la sanción respectiva, ¿no? Señor Díaz, su tiempo ha concluido. Por favor, le pido que cierre su informe. Ya, bueno, de la misma manera hay algunas irregularidades de incongruencia en el certificado del personal clave, jefe de operaciones del consorcio OPE Loreto. Y bueno, respecto a lo que al primer petitorio, se ha pedido que se acredite para el especialista técnico cargos como responsable, especialista y supervisor, ¿no? Nosotros hemos presentado la experiencia del ingeniero Wilson Amaya, que ha desempeñado el cargo de jefe de operaciones, ¿no? En este caso, el jefe de operaciones tiene una similitud en el cargo que también le corresponde a un responsable, a un supervisor, ¿no? O sea, o el jefe es algo muy equivalente a un supervisor, muy equivalente a una persona responsable, ¿no? En ese caso, bueno, a través de todo lo que se ha podido argumentar en los escritos, se solicita que se vuelva a reevaluar lo presentado por mi representada, ¿no? Muy bien, gracias, señor abogado Luis Alberto Sánchez Maldonado y señora Pauca Rufrán. Tienen incluso la palabra también por 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, presidente y señores vocales. Nosotros vamos a absolver en la consideración de varios principios, vamos a absolver, por ejemplo, lo que ha narrado el señor impugnante, ¿no? El señor impugnante hace una narrativa interesante, pero lejos de la realidad, porque sabemos que no ha acreditado nada, solo relata, supone, habla de hechos, de los imposibles, pero no acredita nada a pesar que nosotros hemos absuelto oportunamente, señor presidente, no ha acreditado nada, absolutamente nada. Nosotros, siguiente por favor, solicitamos que se confirme la descalificación del impugnante, se confirme la buena pro y se declare infundada. Siguiente por favor. Señor presidente, si bien es cierto, tenemos que reconocer que en las bases integradas no se establece que en el requisito, por ejemplo, del personal clave, en este caso el impugnante presenta un personal, pero ese personal clave no está colegiado al momento de presentar su experiencia del postor. Pero sin embargo, la ley que está por encima, y estamos hablando de un principio de legalidad, la ley establece que para ejercer una profesión uno tiene que estar colegiado obligatoriamente, señor presidente. Y aquí nosotros mostramos los requisitos. Siguiente, por favor. Y lo está desde hace mucho tiempo. La ley 16053 autoriza que los colegios de arquitectos y los colegios de ingenieros, dice bien claro, para el ejercicio de la profesión de ingeniería y arquitectura en el país será indispensable la inscripción en los registros respectivos de los títulos, las matrículas, en la colegiatura. Nuevamente, la ley 24648 promulga la ley del Colegio de Ingenieros y nuevamente la 28857 aprueba el reglamento como obligatoriedad que se aplique la colegiatura. Sin embargo, el impugnante, uno que presenta un profesional que es jefe en su experiencia, pero no es lo mismo. El mismo impugnante dice, hay una similitud. No. En las bases integradas, que son las reglas definitivas a las cuales nos sometemos la entidad y los postores, tenemos que cumplirlas. Sin embargo,
ese personal clave, uno, siguiente por favor, vemos ahí, el señor personal clave recién está colegiado a partir del 2010, septiembre. Pero nosotros vemos el certificado de trabajo, señor presidente, 2003, 2004, 2005 y noviembre del 2010. Quiere decir que con ese certificado solamente acreditamos 2 meses, aplicando lo que la normatividad exige en el ejercicio de la función y más aún realizando labores profesionales. Siguiente, por favor. Lo hemos dicho, el imperio de la ley, señor presidente y señores vocales, está por encima de cualquier otra normatividad. Sin embargo, el señor apelante establece que como no está en las bases integradas, sí vale, a nuestro entender, nuestra humilde opinión, el imperio de la ley constitucional, estamos en un Estado de Derecho, se superpone a cualquier normatividad. Por lo tanto, ese personal clave adolece, incongruente, no ha sido bien considerado, primero en el extremo en que no es lo mismo jefe que lo que ha solicitado, pero nosotros agregamos que no lo consideró del comité, de que no está colegiado para poder desempeñar la función como experiencia. Siguiente, por favor. ¿No? El impugnante solicita la descalificación presentada por mi representada. Y lo hemos escuchado, relata que no ha habido una subcontratación, que no ha habido autorización, pero si el impugnante quiere quebrar el principio de veracidad y licitud, entonces opera el principio de verdad material. Y se tiene que la entidad pública que ha contratado, con quien contrató a mi representada, pues tendrá que decir y tiene la última palabra, pero no los hechos que narra el señor impugnante, tipo película, dice que es imposible, que no es así, señores. Y nosotros solicitamos en ese extremo, también se declara infundado. Siguiente, por favor. Nosotros hemos acreditado nuestra experiencia del postor en forma fehaciente. Hemos acreditado con documentos que no han sido desvirtuados, solamente en una suposición del señor impugnante. En ningún extremo, señor presidente y señores vocales, de la impugnación del recurso existe un solo documento que acredite lo manifestado. Sin embargo, nosotros hemos acreditado con documentos nuestra experiencia. Siguiente, por favor. Los requisitos de calificación están por encima de los 100.000 soles que se ha solicitado como experiencia de postor en la especialidad, que se ha solicitado contrato o orden de servicio con su respectiva conformidad. Es decir, se ha cumplido estrictamente en este extremo también lo que las bases integradas han solicitado para su cumplimiento, para su aplicación. Siguiente, por favor. Y ahí está nuestra experiencia. Nuestra experiencia lo demuestra un contrato con su conformidad totalmente cierta. Y siguiente, por favor, ya para terminar, ahí mostramos el contrato de supervisión. Está suscrito, tiene toda la formalidad y como vuelvo a decir, con mucho respeto, hay un principio que fortalece nuestra teoría y mientras, como dice el artículo 64, mientras no se confirme la buena pro, pues luego tendrá que aplicarse el control concurrente, que la entidad tiene que hacerlo en forma obligatoria. Pero en este estadio, señor presidente y señores vocales, los documentos son ciertos. Siguiente, por favor. Por todo lo expuesto, señor presidente y señores vocales, solicitamos a su digna judicatura se declare improcedente. Siguiente, por favor, en todos sus extremos, el presente medio de impugnación. Muchas gracias.
Señor Díaz, ¿desea ejercer su derecho de réplica? Sí, por favor. Por 3 minutos. Adelante. Ya, bueno, respecto al tema de la colegiatura, el tema de la colegiatura ya ha sido visto por el comité, Ahora, respecto a lo que dice el especialista Luis Sánchez, también el tema de ejercer un cargo como ingeniero, sí, requiere que esté colegiado, ¿no? Sin embargo, la contratación a la cual hace mención en el certificado es como jefe de operaciones. Ahí no se le ha contratado como ingeniero químico en este caso, ¿no? Se le ha contratado como jefe de operaciones. En ese sentido, lo que dice el abogado del consorcio Ope Loreto no tiene sentido, ¿no? También, tal vez no tenga conocimiento, pero sí se ha presentado una ampliación de fundamentos y lo cual ha sido visto por el mismo Programa Nacional de Saneamiento Rural en su informe técnico que está colgado también en la página del SEACE, ¿no? En todo caso, el comité solamente ha descalificado por el tema del cargo, ¿no? El tema del cargo, vuelvo a repetir, es casi lo mismo, es similar ser jefe a ser supervisor, a ser responsable, ¿no? Tienen funciones muy similares, y las bases también dicen, ¿no? Así el cargo no coincida literalmente, tiene que verificarse si las funciones corresponden. En este caso, la función de un jefe corresponde a la función de un supervisor, corresponde a la función de un supervisor, ¿no? No tanto del especialista, pero sí de las otras dos cargos que están solicitando como experiencia, sí corresponden. También traer en este punto resoluciones que de repente, por cuestiones de tiempo, no va a ser posible enumerarlas, pero están ya en la ampliación de fundamentos que se ha presentado. Y también hay que tener un apego a la ley. El contrato presentado para experiencia ya se ha podido evidenciar que es un contrato simulado y inexistente en este caso, ¿no? Entonces, está también fundamentado, está con todos, en la presión de fundamentos está absolutamente todo, son como 50 páginas, me parece. 39 páginas, y ahí se encuentra todo, señor presidente del tribunal, en la presión de fundamentos que ha sido presentado el 7 de febrero. Eso sería todo por mi parte. Gracias, señor Díaz. Señor Sánchez. Sí, por favor, señor presidente. Nuevamente escuchamos al señor impugnante, ¿no? Dice, él lo manifiesta, ¿no? Dice, casi es lo mismo ser jefe o supervisor. No, se ha establecido en las bases integradas, ha habido una etapa de consultas, observaciones, y no podemos decir hoy que casi es lo mismo. ¿Es o no es lo que corresponde de acuerdo a las bases integradas? Y señor presidente y señores vocales, cualquier opinión que emite el OCE como resoluciones que son respetables, no son acuerdos de sala, no son de obligatorio cumplimiento. Cada sala como la vuestra tiene una autonomía en la aplicación de acuerdo a los hechos y al momento en el tiempo y espacio. Y muchas veces, que es el caso, presumen de que dice y hay que aplicarlo cada momento, cada expediente, cada proceso es singular. Y por lo tanto, nosotros solicitamos a vuestra judicatura que de acuerdo a los elementos planteados, la no acreditación del señor impugnante, solicitamos se declare en todos sus extremos infundado, se califique nuestra apreciación respecto a que no debió ser calificado en el extremo de la no colegiatura, y eso lo reconoce. Por todo lo expuesto, señor presidente y señores vocales, solicitamos se declare infundado en todos sus extremos. Muchas gracias. Muy bien, habiendo concluido los informes del consorcio impugnante como del consorcio apersonado también a esta instancia, el tercer administrado, las señoras vocales van a realizar alguna consulta. Doctora Jáuregui. Buenos días, señor presidente. No tengo consulta. Gracias.
Doctora Merino. Buenos días, señor presidente. Necesito formular algunas consultas, por favor. Adelante, doctora. Primero, al impugnante. Quisiera que por favor me aclare cuál ha sido el motivo de la descalificación de la propuesta de su representada de acuerdo al acta emitida por el comité. Ya, muy bien. Muchas gracias por la pregunta, doctora Merino. La descalificación, permítame leer, por favor, en el acta dice, ténganse en cuenta que el referido ingeniero, se refiere a quienes hemos presentado nosotros, obtuvo el título profesional de ingeniero químico el 17 de diciembre de 1999. Sin embargo, su incorporación al Colegio de Ingenieros se hizo el 1 de septiembre del 2010. Teniendo en cuenta que los términos de referencia no han establecido que el cómputo de la experiencia sea a partir de la colegiatura, podría validarse la experiencia acreditada en este extremo. Luego continúa, ¿no? Sin embargo, el certificado alude a la experiencia adquirida como jefe de operaciones, el cual no se enmarca dentro del cargo requerido para el especialista técnico. O sea, el motivo de la descalificación del especialista técnico de mi representada ha sido la interpretación del comité de que el cargo de jefe de operaciones no se enmarca dentro del cargo requerido, ¿no? Cuando el cargo requerido, vuelvo a repetir, es el cargo de responsable, especialista o supervisor. En ese sentido, nosotros seguimos indicando que responsable y supervisor tienen funciones similares a la de jefe, ¿no? Bueno, lo de especialista no, pero los dos cargos que ha solicitado el comité, responsable y supervisor, son prácticamente equivalentes a la experiencia que hemos presentado nosotros como jefe, ¿no? Ustedes han presentado una experiencia, un certificado como jefe de operaciones, ¿es así? Así es, así es. Y lo que han pedido es responsable o supervisor, que tiene las mismas funciones. El jefe, el responsable y el supervisor es entendido por todo el mundo. ¿Ha presentado solo el certificado o ha presentado alguna documentación adicional con relación a las funciones ejercidas o en el mismo certificado se muestra algún detalle? En el certificado dice, el ingeniero Wilson Manuel Amaya Vivas ha laborado en nuestra empresa como jefe de operaciones, de la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, sí, durante el periodo comprendido, ¿no? No ha habido alguna indicación adicional respecto a las funciones, pero eso es lo que se ha presentado, ¿no? Vuelvo a repetir, las funciones de jefe y de supervisor y de responsable son equivalentes. Eso era con cargo a la revisión del presente colegiado. Ya, muchas gracias. Por favor, al representante del tercer administrado, doctor Sánchez, una consulta. Lo que ha señalado el impugnante está objetando el contrato para acreditar la experiencia, ¿no es cierto?, presentado por su representada. Una consulta, de lo que he podido observar en la audiencia, ¿no es cierto?, es un contrato de el contrato del consorcio supervisor Capello con el señor Ocaña, ¿no es cierto? Jesús Ocaña, que entiendo lo que se está acreditando en la experiencia del señor Ocaña, ¿no? Este contrato es un subcontrato de un contrato principal con una entidad. ¿Por qué lo señalo? Porque de lo que puedo observar en el contenido de ese contrato, ¿no es cierto?, se señala como origen un concurso público. No he visto obviamente el detalle, pero quisiera que por favor me precise este tema. Gracias. Muchas gracias, doctora Merino. Sí, es cierto lo que usted dice, y es cierto, hay un contrato, un documento presentado de una subcontratación, ¿correcto? De una subcontratación, de un contrato a su vez con una entidad pública. Eso no lo hemos negado. Lo que hemos dicho es que ese documento, mientras no sea acreditado lo contrario, ese documento es cierto, ¿no? Mi patrocinado, yo he asumido esa defensa con la certeza de que los documentos son ciertos y que existen pues los canales en los cuales esta digna sala
vemos ya por costumbre hacer la verificación del caso. Eso lo hemos dicho y eso es lo que sustentamos. Mientras tanto, doctora Merino, el documento goza de principios a los cuales la ley le alcanza. Efectivamente. Por favor, déjeme concluir la consulta al representante del impugnante. Como usted también sabe, la normativa de contrataciones establece una serie de requisitos para los contratos de subcontratación. ¿Es de su conocimiento si se ha seguido estos procedimientos para la subcontratación o no? ¿Es conmigo, doctora? Sí, doctor. Sí, doctor, es con usted. Mire usted, las bases integradas no solicitan que se adicione la autorización porque conocemos de que tiene que haber una autorización de la entidad pública. No sea, en el expediente no he encontrado el documento, pero supongo que al no haberse solicitado en las bases integradas, no se encuentra el documento. Nuevamente me remito a lo actuado, a lo presentado, es lo que existe en los autos principales, ¿no? Existe el contrato, su conformidad, y ya está en jurisdicción vuestra, ¿no? Ok, muchas gracias, señor Sánchez. Gracias. Al representante del impugnante, por favor, muy pequeña su acotación con relación a este tema, porque ya lo Sí, hemos escuchado durante la audiencia. Gracias. sí. Bueno, como hemos escuchado, el abogado del consorcio Peloreto reconoce, ¿no?, que es un subcontrato, y ese subcontrato también tiene una normativa, un acuerdo de sala plena, ¿no?, que justo ve este tema de subcontratación. No lo he puesto aquí de manera plena, pero sí hace referencia, es un acuerdo de sala plena que establece que es necesario que toda subcontratación debe de regirse a lo que indica la ley, ¿no?, sobre el tema de la subcontratación. Ya. Eso es lo que quería acotar. Ok. Señor presidente, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, habiendo concluido las preguntas y respuestas también de los participantes en esta audiencia, damos por concluida la presente audiencia pública. Les agradecemos a todos por su presencia. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.